Bueno, hoy hemos tenido una semana violenta, trágica en algunos casos para algunas familias en lo que se refiere a inseguridad. Adultos mayores que han muerto producto de la desesperación ante hechos traumáticos, familias donde han quedado de rehenes chicos, y uno permanentemente vive con la preocupación y piensa que toda esa gente pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos. La inseguridad de cada día, la inseguridad que nos acecha, frases repetidas, pero un tema que hay que resolver. Y uno se pregunta hasta cuándo vamos a seguir así. Hasta que haya fuerzas de seguridad en la calle con la infraestructura suficiente para enfrentar este flagelo, hasta que los jueces se dignen a dar las penas máximas con rigor y con severidad, hasta que las cárceles dejen de abrir sus puertas a los delincuentes para que salgan a robar. Hay una decisión política de resolver este tema de la inseguridad. Lo vamos a estar hablando con el doctor Hugo López Carribero, abogado penalista, especialista en criminología. Gracias, Hugo, por venir. Hola, Clara, con mucho gusto. Y hablábamos esta mañana temprano en radio y yo te preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es la cadena de responsabilidad o la cadena de ejecución que se debe llevar adelante para que no vivamos en estado de alerta permanente y de terror permanente? Claro, Clara, y sobre todo de indefensión. Agrego esto, ¿no? Agrego esto como un eslabón más del temperamento que tiene la sociedad ante la delincuencia. La cadena de responsabilidad yo básicamente la dividiría en dos partes. Una, la falta de prevención callejera, nocturna sobre todo, porque la nocturnidad hace también un matiz más importante para la impunidad, ¿no es cierto? A pesar de que mucha gente ha sido víctima de robos, por ejemplo, en plena luz del día, pero los delincuentes tienen cierta atracción por la nocturnidad. La prevención en el área metropolitana, ¿no? Capital Federal, Gran Buenos Aires, no es buena. Es más bien escasa y a veces nula, sobre todo en los barrios del conurbano bonaerense, para empezar. Y por otro lado, en algunos casos, que son muy importantes, por supuesto, porque tienen una repercusión en el ámbito carcelario luego, la falta de severidad judicial. Ahora, ¿por qué los jueces tienden a aplicar penas menos severas o con menos rigor y no las penas máximas? Bueno, Clara, ahí hay una tendencia... Porque ¿sabes la sensación que uno tiene cuando es víctima? Nadie escapó, yo fui víctima de delincuentes y de robos. Seguro. Que parece que la ley protege al delincuente, o que la ley, o que todo está del lado del delincuente. Bueno, hay una tendencia muy importante dentro del Poder Judicial que tiende al abolicionismo, es decir, a quererle entregar a la sociedad elementos para defenderse del problema criminal que no estén dentro de la unidad carcelaria. Es decir, muchos jueces, algunos fiscales también, tienden a ese pensamiento, a la necesidad de abolir paulatinamente, ¿no? Al derecho penal, a abolir el sistema penitenciario, a dejarlo sin efecto y, como decíamos, ¿no? Darle a la sociedad elementos nuevos para que se defiendan. Por ejemplo, la probation, ¿no? Hace algunos años se sancionó este instituto novedoso en aquel momento, que era cambiar las penas carcelarias por tareas comunitarias. Ese fue el primer paso. Luego vinieron otros pasos, no ya en el derecho penal, sino en el sistema carcelario, como por ejemplo las morigeraciones de la prisión preventiva o los arrestos domiciliarios. Hugo, ¿vos ves que estén en las agendas gubernamentales, estoy hablando agendas municipales, provinciales y en la nacional, como prioridad la seguridad ciudadana? Porque la verdad que la gente honesta, la gente buena, no quiere compartir las calles y vivir entre delincuentes y asesinos. Bueno, lo que nosotros queremos es vivir en un país tranquilo donde nos sintamos de alguna manera asegurados por el Estado y cuidados por el Estado. Bueno, dos consideraciones ahí, ¿no? Clara, las agendas gubernamentales no están a la altura de las circunstancias, pero por supuesto, las agendas no se hacen solas. Se hacen en mesas de reuniones, recorriendo las comisarías, analizando la problemática que hay en las unidades departamentales, en los 18 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, en el área de Capital Federal, por supuesto, hablando con la gente que trabaja en la Superintendencia de Investigaciones, por ejemplo. A ver, Hugo, estadísticas hay. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia bonaerense, han reconocido que el sector, por ejemplo, más afectado por la delincuencia son los adultos mayores. Están matando en hechos de inseguridad a una
un abuelo cada 5 días. Hay estadísticas económicas. Sí. Otra cosa, ¿por qué en la Argentina no hay leyes específicas cuando el delito se comete contra un ser vulnerable? Vos hablabas de indefensión, apenas nosotros... Un adulto mayor que no tiene posibilidades, que no pone resistencia frente al delincuente. Claro. Existe sí el delito, por ejemplo, en los casos de cuando la víctima pierde la vida, ¿no? El delito de homicidio con alevosía o con ensañamiento, pero no siempre se da en los casos de los adultos mayores, como es el caso que vos ponías, ¿no es cierto? Ahora, también existe el caso del robo calamitoso, que es cuando una persona roba aprovechando que, entre otras cosas, la víctima ha tenido un accidente de tránsito, se golpeó la cabeza y no tiene la posibilidad de defenderse, entonces va y le roba la billetera. Eso se llama robo calamitoso, aprovechando un estado de indefensión de manera miserable. ¿Sí? Pero sin embargo, Hugo, ahí... ¿Y no se pena con pena todavía más rigurosa aquel delincuente que comete un acto de delincuencia contra un adulto mayor y el adulto mayor no resiste la situación y termina muriendo, no en manos del delincuente, slos por el susto? Esto se dio esta semana, un señor de San Miguel, un abuelo de 75 años. Esas situaciones son poco contempladas por los jueces, porque siempre... La mayoría de los jueces, ¿no es cierto?, centran la atención en la conducta del delincuente, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, se olvidan de contemplar, de analizar, de escrutar el daño que produjeron. Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir hablando de esto. Con mucho gusto, Clara, con mucho aprecio. Bueno, muchísimas gracias por venir.